Pues buenas tardes a todos, queridos oyentes. Estamos aquí, como todas las semanas, en nuestra cita de la Pica en Flandes, este programa cívico-militar dirigido a los colectivos militares de España y también de Hispanoamérica. Además, hoy trataremos un tema que nos une a todos, como es la hispanidad y por lo tanto es un día especial para todos nosotros. Es un día especial y lo vamos a abordar de tal manera que esperemos que cale y que llegue, digamos, no solamente aquí en nuestra nación, en los colectivos cívico-militares, sino también pensando en Hispanoamérica, en México, en Argentina, en Chile, en Perú, hasta en Venezuela y en Cuba, ¿eh? El espíritu hispánico presente en toda la comunidad lingüística, con independencia de ideologías. Pero antes de entrar, como siempre, en las efemérides, vamos a presentar esta magnífica mesa de debate que tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Me parece que se ha quedado... Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muy ¿Se buenas oye? tardes. Sí, se ha ¿No quedado un se oye? poco, se ha quedado un poco congelada la Bueno, imagen. Ahora parece que sí. yo te veo bien. Sí, Pues adelante. buenas tardes a todos de nuevo. Buenas tardes, mi teniente general. También tenemos con nosotros a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo, mi general, compañeros, buenas tardes a todos. Muy buenas Buenas. tardes. Está con nosotros también, no sé si está ahora conectado en línea, nuestro general, don Salvador Fontenla. Buenas tardes, mi general. Bueno, parece que hay problemas de conexión. Está con nosotros también nuestro historiador de cabecera, don César Collins. Perdón, nuestro coronel de cabecera, yo me estaba refiriendo a Fernando Platón, nuestro coronel, don César Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy bien, buenas tardes, mi coronel. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del tercio, gran capitán, primero de la Legión y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Así que, bien, como siempre hacemos, vamos a leer rápidamente las efemérides que nos presenta de una forma magistral el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual enviamos, como siempre, un cordialísimo saludo y nuestro agradecimiento por ese esfuerzo que hace en preparar estas efemérides de esta semana que iniciamos del 8 al 14 de octubre. La primera fecha, como no podía ser de otra manera, es el 12 de octubre, fiesta nacional de España. Es una fiesta importantísima en la que habrá además un acto central consistente en un desfile militar, como muestra a toda España y a todo el mundo de que los ejércitos son la garantía de la unidad, grandeza y libertad de España. También coincide la fiesta nacional con la patrona de la Guardia Civil y la patrona de la Intendencia, del cuerpo de Intendencia, al que desde aquí le enviamos, como no puede ser de otra manera, también a la Guardia Civil, nuestro respeto y nuestro cariño en el día de su patrona. Bueno, perdón, la patrona de Intendencia es el día 15 de octubre. Me he equivocado. El 15 de octubre es la patrona de la Intendencia y el 12 de octubre es la patrona de la Guardia Civil. Otra fecha importante es 14 de octubre del año 1920, la toma de Sauen. Gracias a la política del general Castro Girona, pues se tomó esta población en el marco de las guerras de pacificación del Rif. Otra fecha importante, el 10 de octubre del año 1921, el combate de Taxuda, donde la primera y segunda bandera legión al mando del comandante Franco ocupó la posición del macizo del Gurugú. Y finalmente, otra fecha igualmente importante para nuestra memoria y nuestros héroes, el 12 de octubre del año 1941, repito, 12 de octubre del año 1941, entrada en línea de la División Azul, en el contexto del Frente del Este en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dicho lo cual, cedo la palabra, ya tiene nuestro general Cifuentes las facultades como, digamos, organizador, ya puede gestionar las presentaciones y como digo, hoy nos vamos a centrar en el importantísimo tema de la hispanidad, lo que significa y ese hermanamiento tan importante y quiero mencionar que estuve este fin de semana
en un acto, bueno, sí, en un congreso que hubo en Algeciras de reivindicación de la españolidad y tuve la suerte de estar con el coronel Pedro Baños y luego también con importantes hispanistas como don Marcelo Gullo, famoso por su libro Madre Patria, que está teniendo un éxito increíble, y también don Patricio Lons, otro gran hispanista argentino, y luego grandes historiadores como Luis Gorrochategui, y estaba también otro, digamos, politólogo importantísimo como Santiago Armesilla, es decir, se que generó un fin de semana de muchas ponencias, muchas conferencias al respecto de Gibraltar y también los otros territorios usurpados como las Islas Malvinas, el Esequibo venezolano, Guantánamo, Belice. Intentamos ahí crear una piña hispánica. Bueno, cedo la palabra. Adelante, mi general, por favor. Háblenos de la hispanidad. Muchas gracias, Guillermo. Sí, si llegamos a grabar ayer, 7 de octubre, fue la batalla de Lepanto. Efectivamente, se nos ha Teníamos ahí olvidado, importante, un buen aniversario también que celebrar, ¿eh? desde Por luego. el este y por el oeste, ¿eh? España, ya sabes, no hay un metro en el mundo sin una tumba española, ¿no? Sí. Eh, y porque hemos estado en tantos sitios y gracias a la lucha en favor de la cristiandad, pues todavía Occidente puede considerarse como tal, ¿no? Pero efectivamente vamos hacia el Día de la Hispanidad, vamos hacia un 12 de octubre que tiene sabor agridulce, ¿qué quieres que te diga? Porque al otro lado del océano pues se ve que la política influye en las personas y en las organizaciones y entonces no se acaba de ver esa unión, ¿no? que comentabas, tan importante entre todos los pueblos de habla hispana que proceden pues del mismo tronco común, ¿no? Y que podamos ser nosotros la madre patria, ¿no? Como siempre nos habían considerado, pero es una pena que no sea así. Voy a ver si he preparado algunas diapositivas para apoyarme como siempre, ¿eh? Y a ver si, para centrar un poco el tema, no sé si estáis viendo las imágenes. Se ven, Sí, Se ven, se ven, se ven. porque todo empieza aquí, ¿no? Todo empieza aquí. Y creyendo llegar a las Indias, pues se descubre un nuevo territorio. Bueno, pues a partir de ahí, esa pujanza, sobre todo castellana, ¿no? Esas ansias de expansión, esas ansias de conocer, esas ansias de conseguir crédito y opinión, ¿no? Y ambas cosas, pues hicieron que muchos españoles se fueran a América y bueno, pues dio paso a esa hispanidad, que bueno, hay muchas definiciones de ella, ¿no? Aquí he puesto algunas. Eh, Espera, me parece que tenemos a Fernando. Sí, le acabo de autorizar a Fernando a que entre, a don Fernando Platón. No sé si se ve la diapositiva. ¿Me confirmáis? Sí, se ven. sí. Bueno, está claro que estamos hablando de un concepto amplio y de muchas facetas que no solamente abarca la historia, sino la cultura y la identidad de todos los pueblos de habla hispana, ¿no? La raíz viene del encuentro y fusión de culturas, que se inicia con los viajes de Cristóbal Colón en el 92, 1492. Y a partir de ahí, pues se hizo una fusión, una verdadera fusión de culturas. Y cuando, bueno, pues dejamos de estar España como nación en Hispanoamérica, pues dejamos una herencia cultural que debería considerarse compartida, ¿no? Entre nosotros y los pueblos de América. No solamente se refiere a la lengua y a las costumbres, como escribo ahí, sino también a los valores y a las tradiciones de una de todas las naciones. Cada vez hay más pensadores, ahí he escrito la de la pensadora muquina Adriana Sanben, que dice que, bueno, pues conviene empezar a repensar y redefinir la hispanidad como concepto, ¿no? Y saber enmarcarla en una sociedad global, en esa necesidad de unir fuerzas, en volver a ver cuál es nuestro rol, repensar el rol. Muchas veces hemos dicho que carecemos de una verdadera política exterior, ¿no? Y parece que solamente tenemos que tener lazos comerciales con los países hispanoamericanos. Creo que hace falta en ese desarrollo de una estrategia exterior de España, pues volver a reflexionar sobre el rol que tenemos que tener con respecto a estos países, que con muchos de ellos somos el principal exportador o importador contribuyente.
Eh, este rol deberíamos intentar siempre dirigirlo hacia que se nos vea como amigo y aliado, porque hay muchos retos en el futuro como para que estemos divididos. Por desgracia, como he comentado antes, la política en aquellos países intenta alejar a las poblaciones y dividirnos y considerar que hemos hecho cosas muy malas, como si desde que se independizaron esos territorios no hubiera ocurrido nada, ¿eh? Como si hubiésemos salido ayer, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la presidenta de México, que es uno de los temas que produce tristeza, la verdad. El otro día en la radio oí a comentar qué sensación producía esta no invitación a nuestro rey a la toma de posesión de la presidenta de México, y es verdad que todos coincidían en que era realmente de tristeza, ¿no? Un poco de indignación también. Entonces, que no inviten a Su Majestad, que afortunadamente nuestro gobierno racionó contestando que no enviaría ningún representante. Aunque luego no fue tanto así. Sabemos que hubo representantes de algunos partidos políticos que ahora no están en el gobierno, o sí, están integrados en el grupo Sumar, y Sumar sí está en el gobierno. O sea que eso de que no se ha enviado ningún representante habría que ponerlo entre comillas. Pero sí es cierto que el gobierno ha considerado inaceptable la exclusión de Su Majestad el Rey y no ha enviado a nadie de primer nivel, ¿no? Ya esto viene de atrás. En el 19 ya el presidente López Obrador exigió por carta a nuestro rey Felipe VI que pidiera disculpas por los excesos de los españoles durante la conquista de América. Evidentemente no se ha pedido perdón por algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y que lo que intenta es siempre pensar en todo lo malo que se produjo y no en todo lo bueno. Como siempre, todas las fusiones culturales, las fusiones de civilizaciones, tienen sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Lo más triste es que somos nosotros también. Aquí tenemos una portada del jueves en el que es una revista española en el que nos desacredita, ¿no? Y viene intentando ser gracioso, pues viene a decir que llevamos todo lo peor, ¿no? Fuimos un desastre para aquella tierra que debía de ser un paraíso terrenal, según dice el jueves, cuando realmente no había un territorio más rico, no había una ciudad más rica que México. Estaba al mismo nivel que Londres o París de los virreinatos del Imperio Español, el de Nueva España, a la izquierda, el virreinato de Nueva España era el más extenso. En la parte central podemos ver todo el terreno que llegó a ocupar en algún momento, llegando casi hasta Alaska, todo Centroamérica, parte de las Guayanas, las Filipinas, todo pertenecía al virreinato de Nueva España. Y cuando se libera o se independiza del territorio nacional de España, pues disponía de muchísimo territorio que luego fue perdiendo, ¿no? Tenemos todos los territorios que ocupaba el virreinato en la imagen de la derecha y que luego fue perdiendo en favor de Estados Unidos o de otras potencias, ¿no? Pero vamos, no había un territorio tan rico y extenso como este. Afortunadamente creo que hay una corriente bastante fuerte en defensa de España, de la civilización que llevó a esas tierras, de la hispanidad, y se refleja en multitud de pensadores y libros, escritores que están bueno, redactando, intentando volver a situarnos en el contexto contra esa leyenda negra, ¿no? que nos han clavado, ¿no? Con respecto a la conquista de Hispanoamérica. Bueno, pues ahí hay unos cuantos ejemplos, pero hay muchísimos libros ahora mismo. Yo participo en bastantes foros en contra de la leyenda negra, intentando aportar mi granito de arena, y desde luego hay una variedad tremenda de escritores, muchos de ellos hispanoamericanos. Antes has mencionado a Ulloa, ¿no? Que, efectivamente, un escritor mexicano muy importante, y intentan restablecer un poco la cordura en este tema, ¿no? No solamente la primera globalización fue nuestra, las comunicaciones entre tres continentes se produjeron gracias a la conquista, vamos, a las monarquías eh, españolas, ¿no? Y todo el desarrollo de conquista y
y civilización de Hispanoamérica y de Filipinas y su unión, ¿no? Su unión con el descubrimiento del tornaviaje y cómo los productos corrían entre tres continentes. También, si nos podemos a detallar un poco, pues podemos hablar de que a través de España, pues toda América conoció la rueda, la brújula, el idioma, las artes, la imprenta, el papel, por supuesto, una uniformidad religiosa, la religión católica, la ganadería, bueno, pues las armas. El aporte fue extenso en muchos campos. Bueno, si hablamos de cultura, pues todas las universidades que España fue fundando en América y Filipinas, con todos los años tenemos universidades desde 1551, precisamente en México, eh, cosa que, vamos, no existía ni en los Estados Unidos, ¿no? Y el aporte también arquitectónico, ¿no? De edificios señoriales. Ahí a la derecha está el retablo de la Catedral de México, que todo de oro. La foto de abajo a la derecha es donde va a vivir la presidenta nueva de México que no ha invitado a nuestro rey. Pues ese palacio lo construyó el virrey español correspondiente y el rey católico correspondiente. En fin, las muestras y pruebas del aporte cultural de España a todos esos países es extraordinaria y debería ser utilizada para fomentar la hispanidad, ¿no? Esa hispanidad que celebramos el 12 de octubre. Muchos de aquellos países también lo celebran y que debería servir para hermanarnos, ¿no? Yo animo a todos nuestros oyentes a que participen aquí en sus ciudades en todos los actos que se realicen con motivo del Día de la Hispanidad, con motivo del 12 de octubre, sea el desfile militar, sean los actos cívico-militares que se realizan. Hay conferencias, hay exposiciones, hay incluso cabalgatas en Madrid. Todo tipo de actividades. Yo les animo a que participen y vayamos demostrando que sí, para nosotros sí es importante y que no queremos desligarnos de aquellos con los que nos unimos desde hace más de 500 años. Y bueno, pues de momento lo dejo aquí y luego charlamos. Yo- Pues muchísimas gracias, mi general, magnífica presentación. Yo creo que ha quedado perfectamente claro el planteamiento y felicitamos a nuestro general por haber preparado este tema tan importante que desmitifica la leyenda negra y que evidencia la necesidad de una armonía sobre todo fomentar el espíritu conciliador y romper esa leyenda negra. Me ha encantado ver personajes como Alberto Ibáñez, que estuvo también el otro día en el Congreso Sí, en sí. Algeciras, y sobre todo Marcelo Gullo, que para mí fue un descubrimiento. Pero bueno, no voy a ocupar más palabras, cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Adelante, mi teniente general. Bueno, pues me uno a esa felicitación al general Cifuentes por la posición que ha hecho de este tema histórico y que en estos momentos, como hemos visto, tanto allá del océano como aquí, pues está bastante con muchas contradicciones, agarrándose a esa leyenda negra que está históricamente demostrada que es falsa, con unos intereses en contra de lo que en cada momento de la historia había en España, pues los enemigos de esa España de cada momento, pues han ido esparciendo con la gran ayuda anglosajona, como es lógico, y después la contribución de esos intereses ajenos a España para que desde allí hubiera dependencia no bien llevada, pero a pesar de todo, ese espíritu de la hispanidad está por encima y puede, con toda esa mala interpretación de la historia. Y en los momentos que vivimos ahora aquí, voy a aprovechar una frase de uno de los últimos artículos de General Dávila, que parece que es un objetivo de los que tienen la posibilidad de mandar y de legislar en estos momentos, y que decía esas
en esa frase que la historia de una... No cabe duda que cuando flojea esa asunción, ese reconocer y eso defender la historia de tu nación, estás haciendo un gran daño a todo lo que hay. Hablando de la hispanidad, pues coincide ese movimiento, vamos a llamarle, de izquierdas que tenemos en España y el que está, o el que ha ido desarrollándose, parece ser que todo se va equilibrando, pero de momento está por encima de otros movimientos culturales, como ocurre al otro lado del Atlántico con el Grupo Puebla, pues esto da lugar a esa situación en que nos encontramos de crítica a toda la labor de España que hizo en aquel continente y, por lo tanto, hay que incrementar estas actitudes y estas actividades de las conferencias que has asistido tú, a esos foros que está acudiendo también el general Cifuentes y a la aparición de verdaderos historiadores que, basados en los hechos y no en criterios destructores, pues están defendiendo la labor de España y la herencia que allí dejó, ¿eh? Pero estamos observando también al mismo tiempo la cantidad de enemigos que se tiene y que va limando poco a poco la moral y la convivencia, como decía el general Dávila, entre nosotros. No cabe duda que en todas las opciones políticas son aceptables. Todas las naciones tienen sus partidos políticos, sus agrupaciones de izquierdas, más conservadoras, más tradicionalistas, pero hay un respeto a la historia de cada nación. En España en eso somos un poquito especiales y radicales. Y resulta que en todos los sitios, y es lógico, porque hay formas de pensar de cómo mejorar la sociedad que constituye una nación, pues que haya unos señores que llamamos de izquierdas porque van un poco cambiando lo establecido, otros que son los de derechas más conservadores. Todo esto viene de cómo se sentaban en los primeros parlamentos en la historia, los más conservadores y adictos a la monarquía o al poder, pues se sentaban a la derecha en el parlamento y a la izquierda los contrarios. Bueno, pues ahora esa derecha y esa izquierda pues son formas de pensar, formas de cómo conducir la sociedad, que es muy aceptable. Pero aquí nos estamos encontrando con que hay una derecha española y una izquierda hispanófoba, ¿eh? Y claro, en esa situación, la festividad de la hispanidad y las actitudes de ciertas autoridades allende los mares y dentro de nuestro territorio, estamos oyendo verdaderas barbaridades a los que se llaman verdaderas barbaridades en este tema. Por todo ello, yo creo que debemos seguir de nuevas, sino la realidad de lo que allí pasó y echar hacia abajo, descalificar a todo lo que viene inventado de esa leyenda negra multiplicada con el modernismo en otra serie de actividades. Pues hay que hacer una fuerte presión para volver a recuperar ese orgullo de haber sido ese imperio durante más de 3 siglos, que hemos trasladado todo, y no voy a repetirlo, todo lo que nos ha dicho el general Cifuentes. Y dejo paso a mis compañeros. Muchísimas gracias, mi teniente general, por sus aportaciones a esta fecha tan importante como es el 12 de octubre. Y le cedo la palabra a nuestro coronel, don César Colís. Adelante, mi coronel, por favor.
Bueno, hay que tener en cuenta que ya en el segundo viaje de Colón se llevan animales, se llevan plantones de árboles, se llevan aperos de labranza y se llevan semillas. La primera expedición, claro, tenía mucho riesgo. Entonces se apuntó, pues, gente que afronta esos riesgos porque no tiene nada que perder. Pero ya en la segunda se seleccionaron la gente que iba a ir a América y fueron más o menos de todos los oficios. La alimentación de las razas hispanoamericanas era muy deficiente porque no tenían prácticamente animales. Concretamente en México solo tenían unos perros que no ladraban. Prácticamente en el interior, en las costas, pescaban algo, pero en el interior no tenían más aporte de proteínas. De ahí han elucubrado algunos lo del canibalismo. Entonces llevaron cerdos, llevaron bueyes, ganado bovino, llevaron cabras, ovejas, gallinas, caballos, llevaron todos esos animales que se dieron muy bien. Se dieron muy bien allí, hasta tal punto que el segundo virrey le dice, cuando va a hacerle el relevo, las instrucciones que le deja al tercer virrey de México, que no lleven más animales grandes porque se han hecho cimarrones, han proliferado muchísimo y están invadiendo los cultivos. Lo otro, las civilizaciones hispanoamericanas, todas ellas estaban en el Neolítico, lo cual quiere decir que no tenían prácticamente herramientas para trabajar la tierra. La agricultura era muy deficiente y entonces vivían de la recolección. La tierra es rica, da muchos frutos y en gran parte de su alimentación era por recolección. Entonces los españoles que fueron enseñaron a los indios a cultivar la tierra bueno, llevaron las semillas y se dieron bien. No solo eso, sino que, claro, como toda civilización primitiva, pues iban desnudos prácticamente. Entonces se crearon fábricas para fabricar telas y entonces se les vistió con telas cómodas y decentemente. Se les liberó de la desnudez. Se les enseñó a trabajar la tierra y entonces ellos aprendieron a trabajar la tierra. Se hicieron pronto talleres, primero se llevaron de España, pero enseguida se hicieron talleres allí para fabricar aperos de labranza. Del otro que se les liberó a los pueblos indígenas era de llevar todo en sus espaldas. Todo el transporte era a lomo de indios porque no habían inventado la rueda. Tenían ruedas de juguete, aparecen por ahí, pero no le habían dado el empleo de hacer carros. Luego, absolutamente todo el transporte era a lomos de indio por sendas estrechas. Se les liberó de las espaldas de los indios y no solo se hicieron carretas y se llevaron bestias de carga, sino que se hizo, copiada de Castilla con la misma legislación, la red de caminos reales. La red de caminos reales que se hizo en América, se la voy a esbozar, era impresionante. La red de caminos reales, había uno que partía de México y llegaba a Santa Fe, 2.500 o 2.700 kilómetros. Había otro que partía de Acapulco, donde llegaba el galeón de Manila, pasaba por México y llegaba a Veracruz, por donde salía desde el puerto de Veracruz todos los artículos que habían venido de Extremo Oriente, sedas, marfiles, joyas, especias, etc. Había otro que iba de México a Guatemala y a Centroamérica. Había otro importante que iba, pero gran parte de él iba por un río,
por el río Chigres, me parece que se llama. Ese en Panamá. Panamá está en el Atlántico y ahí llegaban las flotas procedentes de Perú. Y entonces, desde Panamá a Nombre de Dios o a Portobelo, pues había un camino que gran parte de él iba por el río Chagres. Curiosamente es por el mismo sitio donde ahora va el canal de Panamá. Y luego había otro camino real tremendo que iba de Buenos Aires por el Desaguadero, que está en Bolivia, hasta Lima. No sé, 3.000 kilómetros me parece que eran. Entonces, todos esos tenían la misma estructura, tenían que tener piso, tenían que tener 10 varas de ancho, etcétera, etcétera. Y cumplían los estándares igual que los caminos reales de Castilla. Luego tenían otros caminos secundarios que iban a las minas y a los puntos importantes. Había una red de caminos impresionante, estaba comunicada toda América. Y en tiempos de Carlos III, siendo ministro el conde de Floridablanca, se hizo un servicio postal estupendo. O sea que en Paraguay podía escribir una carta un tío que estaba allí y la podía recibir alguien en California. Es decir, que había un servicio postal que funcionaba a partir de Carlos III. Bueno, pues no solo eso, sino que Felipe II da una instrucción de cómo tienen que ser las ciudades. Y todas las ciudades de Hispanoamérica, desde Santa Fe o desde San Agustín hasta Buenos Aires, tienen el mismo trazado que aún se observa en las partes interiores, que es un trazado hipodámico, o sea, ortogonal, de calles perpendiculares. La plaza tenía que ocupar, las manzanas se llamaban cuadras allí, tenía que ocupar como de 2 a 4 cuadras, y entonces decía que la plaza mayor debía estar porticada porque eso beneficiaba a los comerciantes que establecían sus tenderetes. Y allí no podía haber casas privadas, eran edificios públicos, estaba la catedral o la iglesia, estaba el ayuntamiento, cabildo, que se llamaba allí, estaban servicios públicos de transportes, de tal, y luego la gente más importante se le habían dado cuando se fundaban las ciudades, vamos a llamar parcelas, las cuadras más próximas a la Plaza Mayor. Y conforme iban descendiendo de categoría, pues se iban extendiendo y tenían que ser muy amplias. Las tierras de alrededor eran fincas de los pobladores que habían llegado allí, de los españoles que habían llegado allí, y eran fincas no muy grandes y todas pertenecían a los ciudadanos. Pero es que además tenía zonas de bosque y tenía zonas para guardar los ganados, ejidos, me parece que se llaman. Bueno, no tenían murallas porque no las iba a atacar nadie. Las que sí tenían murallas eran los puertos, porque lo que estaba también perfectamente comunicado era por mar. Las rutas entre los distintos puertos que comunicaban todo el imperio estaban perfectamente trilladas para los marinos españoles, y los puertos eran muy importantes por las rutas marítimas y porque por allí se establecía el comercio. Recibían todo lo que venía de Europa, principalmente de España, y Europa recibía todo lo que venía de allí. Y bueno, esas sí estaban fortificadas, pues bueno, para defenderlas de bucaneros, piratas, ingleses y demás escoria del mar. Y bueno, pues, ¿qué les voy a contar de cómo se trasladaron allí el estilo Renacimiento y el barroco, que tomó una personalidad propia al hacerlo artífices indios? Cómo se hizo la música que llaman de ida y vuelta, los tangos, los fandangos, todas esas cosas. Cómo se hizo la música culta, la música barroca, cómo un músico mexicano, Sumaya se llamaba, hizo la segunda ópera barroca que se escribió en 1700 y pico en América, y la primera la hizo un músico, bueno, es que me entusiasmo hablando de esto, la hizo un músico peruano de Lima. Bueno,
muchas más cosas. Voy a parar porque es que para hablar de la hispanidad se podían estar hablando horas y horas. Perdón por haberme extendido un poco. Guillermo, llámame la Para nada, atención. para nada. Mi colega ha sido magnífico ese entusiasmo y esas explicaciones de la ciudad, la ausencia de murallas, porque no había guerras entonces, salvo los constantes piratas, tanto ingleses como holandeses y franceses, y cómo estaba perfectamente urbanizado aquello y cómo se fue descargando, digamos, a los nativos indios de esos trabajos penosos de cargar peso sobre todo. Ha sido una explicación magnífica que sin duda da una medida lo nefasta y lo falsa que es la leyenda negra. Pues nada más, que los oyentes sigan con nosotros, que en la segunda parte aún hay más. Como decían en los dibujos animados, aún hay más. Sigan con nosotros.